Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la función buscar v. La función buscar v busca un valor dentro de un rango y nos devuelve el campo que nosotros le indicamos. Podemos indicarle que nos devuelva el campo con una coincidencia exacta o aproximada. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a poner buscar v, valor buscado sería el valor de S3, nos pide en qué rango quiere buscar el valor, nosotros le decimos y le indicamos este rango, como son dos columnas, quiere decir que son dos campos, lo cual podemos solicitarle que nos dé el campo 1 o el campo 2. En nuestro caso queremos el campo 2. Y ahora nos pide si es una coincidencia exacta o aproximada a lo que buscamos. En este caso es una coincidencia exacta. Pulsamos Enter y hacemos lo mismo y a porcentaje. ¿Vale? Y vemos que el valor es exactamente igual. Entonces ahora tenemos que copiar hacia abajo y tenemos que hacer igual que anteriormente. Ver el tema de las referencias relativa y absoluta. Sabiendo que una referencia absoluta quiere decir que aunque la copiemos, el valor siempre se va a mantener. Entonces, en este caso, C3 se tiene que actualizar, lo cual es relativa. Pero el campo de búsqueda siempre es fijo, porque siempre va a buscar en el mismo sitio. Intro. Vamos a copiar. Ya sabemos que nos aproximamos al cuadradito, el ratón cambia de forma y hacemos un doble clic. Nos fijamos, tenemos exactamente los mismos valores. Esto lo hemos conseguido gracias a la función buscar v. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta serie de datos. Tenemos un código de persona que pertenece a un nombre, tiene un sexo, una edad, un hijo, tipo de contrato y un sueldo, ¿vale? Nosotros lo que queremos hacer es que si nosotros ponemos aquí un código, automáticamente estos datos se rellenen. Esto lo vamos a hacer con la función buscar v. Pero antes de seguir tengo que hacer una pequeña explicación. Es decir, la función buscar v lo primero que nos pide es el campo a buscar. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros el campo que le ponemos a buscar, por ejemplo, es la edad, quiere decir que todos los campos que se encuentren a la izquierda, en este caso estos, serán ignorados. Eso quiere decir que si yo como campo de búsqueda pongo la edad, no puedo decirle que me devuelva un código o un nombre. Siempre tiene que ser a partir de el campo, todos los campos que haya a la derecha. En este caso tendríamos que hacerlo de otra manera, pero bueno, que ya lo iremos viendo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es una lista, donde me van a aparecer todos los códigos. Cuando yo elija un código de esta lista, estos datos se rellenarán automáticamente. Entonces, vamos a crear una validación de datos. Para ello nos vamos a datos, en herramienta de datos, vamos a validación de datos, en permitir, elegimos lista y en origen vamos a seleccionar el rango que va a componer nuestra lista. Aceptamos y ya tendríamos aquí los códigos. Ya podría elegir un código, por ejemplo el 100, y ahora con la función buscar v vamos a rellenar estos campos. Entonces yo pondría buscar v. Campo a buscar. Aquí tenemos el campo a buscar. ¿Rango donde buscarlo? Pues nosotros le vamos a decir que tiene que ser este rango. Si cuando nosotros seleccionamos el rango, buscar v cuenta el número de columnas que compone el rango. Entonces cada columna sería un campo y el conjunto de todas las columnas sería un registro. Entonces campo a devolver, en este caso sería el campo número 2. Ponemos el número 2. Tipo de coincidencia sería exacta. Aceptamos. Nos dice que el número 100 pertenece a Pedro, cosa que es correcta. Nosotros podríamos ahora, en vez de poner función a función, lo que vamos a hacer es copiarla. Entonces voy a hacer una pequeña modificación para yo ver bien lo que son las celdas. Entonces tenemos Pedro. Nosotros esto lo vamos a copiar. Entonces sabemos que los rangos de búsqueda siempre son fijos.
los cuales tenemos que convertirlo en absolutos. Pinchamos F4 y en H19 hacemos exactamente lo mismo. Aceptamos. Ahora sí vamos a copiar, pero una vez copiado tendremos que hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, buscar K5, me he equivocado. ¿Por qué? Porque el campo de búsqueda también debe de ser fijo. Entonces K4 lo ponemos en absoluto. Ahora sí volvemos a copiar. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo sexo tendría yo que poner en vez del campo 2 sería el campo 3. La edad sería el campo 4. El hijo, el campo 5. Tipo 6, campo 6. Y sueldo 7, campo 7. ¿Vale? Con esto ya lo tendríamos hecho. Vamos a centrar. Entonces, si yo me vengo a la lista y selecciono otro, por ejemplo, 130, me va a cambiar los datos y me dice que 130 es Juan, que es un hombre, que tiene 50 años, todo correcto, ¿vale? Con esto, con la función buscar v, lo hemos conseguido. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero sin una validación de datos, simplemente poniendo aquí el código. Entonces, bueno, vamos a poner, por ejemplo, 130, volvemos a usar la función buscar v, que es la misma que hemos usado antes. Entonces ponemos buscar v, le decimos que busque este valor en este rango, que nos devuelva el campo número 2 y que nos dé una coincidencia exacta. Hacemos los cambios pertinentes, N4 sería absoluta y los campos de búsqueda absoluto. Aceptamos, copiamos y vamos a ir cambiando como antes el número de campos. Este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5, este el 6 y este el 7. Centramos. Vemos que los valores son lo mismo. Pero ¿qué ocurre si yo aquí pongo un código que no existe? Por ejemplo, el 325. Pues que nos va a aparecer este error. Entonces yo no quiero que me aparezca un error cuando el código no exista. Entonces podemos usar una función que es la función si_error, que nos va a controlar si nos devuelve un error. Entonces para ello haríamos lo siguiente. Pondríamos delante de buscar v si.error. La expresión a verificar sería esta. Entonces lo que le estamos diciendo es que si esta expresión nos devuelve un error, debe de poner, por ejemplo, no existe. Y en caso contrario, si no devuelve ningún error, la ejecutará de manera normal. Pulsamos intro. Si nos damos cuenta, ya nos aparece no existe. Copiamos y tenemos que hacer exactamente lo mismo, el tema de los cambios. 3. Aquí sería 4. 5. 6. Y 7. Pasada. Entonces, si yo pongo 110, me devuelve los valores. Si pongo 460 o 568, me dice que el valor no existe. ¿Vale? Entonces, hemos usado la función buscar v para buscar los datos y hemos usado la función si.error para controlar si nos devuelve algún error. Espero que le haya sido de utilidad.